Pues, bienvenidos hermanos, nos da gusto, ahora sí que estamos de fiesta, ¿sí mejor? Estamos de fiesta y nos sentimos engalanados con la presencia. Ahorita tenemos al pastor de Chiapas, el hermano Mariano, viene desde Chiapas, tenemos a la hermana Brenda que nos visita también, que la conocimos hace poco, estamos allá apoyando en su casa, los invitados especiales, el hermano Mario y su esposa Suara también, qué gusto, por fin se logró, Él les había invitado, pero siempre pasaba algo, ¿verdad? Estamos con ese pendiente y los hermanos de siempre que les amamos mucho en Cristo. Está mi hermana Erika, para que se conozcan, ella es mi hermana Erika, está por allá atrás mi mamá, la hermana Patti, el hermano el pastor Beto también, y mi suegra. Faltan otros hermanos, pero sí avisaron que vienen atrasados por la lluvia. Sin embargo, por respeto a todos, ¿no? Hay que empezar puntuales, sí o sí, para que ya se empiece a tomar esa medida de que todos lleguen a tiempo, ¿no? Voy a hacer una pequeña oración, una pequeña introducción y nos vamos a las alabanzas. Posteriormente, si nos quiere compartir algo el hermano Mariano, nos comparte algo que Dios ponga en su corazón, y los que quieran también decir algo también pueden pasar con confianza. Amén. Voy a hacer una oración. Amadísimo Padre Celestial, que estás en el cielo, te damos toda la gloria y la honra, mi Señor y mi Rey, Cristo Jesús de Nazaret. Te agradecemos, Padre Santo, poder estar reunidos, Señor, en tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice su entrada, su salida, a donde quiera que vayan, Señor. Tú sabes sus necesidades, Padre. Te pedimos, Señor, que puedas orientarlos, Señor, aquellos que se sienten un poquito confundidos, Padre. Muéstrales, Señor, de tu sana doctrina, Padre Santo. Quita toda enfermedad, Señor, espiritual y física también, que hay en alguno de los oyentes, no solo acá, sino en redes sociales, Padre. Ministralos con el poder de tu palabra, Padre. Te agradecemos por la vida de cada uno de los aquí presentes. Bendice a los que están en camino también, que les permitas llegar bien. Cuídalos, protégelos de cualquier accidente, Padre Santo. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, amados hermanos, preparé una breve introducción. Ya saben que la semana pasada se habló un poco de los reyes. Amén. Y hemos continuado avanzando. Perdón, la semana pasada hablamos un poquito de los temas actuales, los acontecimientos. Me gusta hacer un breve resumen de lo que vimos. La semana pasada hablamos de Gog y Magog, que es la próxima batalla que está por venir. Es un tema apocalíptico, ¿no? Gog y Magog, que es el resumen cuando Rusia ya con sus aliados quiera confrontar a Israel directamente, ¿no? Pero ya para eso ya no va a estar la iglesia presente, ya va a ser arrebatada. Vamos a estar con el Señor y va a ser sometido Israel, su pueblo terrenal, va a ser sometido a catástrofes. Se va a ver la ira de Dios por el mundo y lo van a querer atacar de varios frentes, pero eso va a provocar que ellos se clamen al Dios verdadero, porque ahorita la mayoría de los judíos vive engañado, no creen que Jesús es el Mesías que ya vino y vendrá de nuevo, no lo creen, pero va a trabajar con Israel cuando sea quitada la iglesia, ¿no? Se llama las 70 semanas de la angustia de Jacob, que son 7 años que va a trabajar con su pueblo Israel, y los que se hayan quedado, los que no crean en el arrebatamiento y no estén viviendo para agradar a Dios, van quizá a ser salvos, pero van a perder su vida, porque dicen que ya para eso van a imponer algo radical, algo como hacen los islámicos, que si confiesas a otro Dios que no sea de ellos, decapitan, matan, por no tener las ideologías que ellos tienen, ¿no? Entonces en esos tiempos se van a manifestar, eso va a prevalecer, ¿no? Que van a morir por no negar a Cristo.
los que se queden, los que no se vayan al arrebatamiento. Pero tengo que ser lo más resumido posible para todos, ¿no? Hay iglesias que ni siquiera hablan del arrebatamiento. No sé si ya lo han escuchado, hermana, pues ya lo han leído hasta hablar del arrebatamiento de la iglesia. Hay muchas iglesias que, aunque no creamos, no hablan de estos temas, ni siquiera creen en el arrebatamiento de la iglesia. Por eso se los tengo que recordar. Eso viene en 1 Corintios 15, del versículo 51 en adelante, y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 18 en adelante. ¿Qué dice el apóstol Pablo? A él se reveló: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, sino que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y nos encontraremos con nuestro Señor en las nubes y estaremos con Él para siempre. Nos va a transformar los cuerpos, nos iremos con el Señor. Eso se llama el arrebatamiento de la iglesia. Se le reveló este misterio al apóstol Pablo, pero como vimos con el pastor Rafa, que fue muy amable en venir a predicarnos, hay también documentación en el Antiguo Testamento de personas que fueron arrebatadas. El primero fue Enoc, ¿no? Que fue traspuesto, no vio muerte, y dice: pero antes de ser traspuesto tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Otro arrebatado en el Antiguo Testamento es Elías Tisbita, fue arrebatado. Allá sí se describe en un carruaje de fuego, un torbellino lo elevó y no vio la muerte. En Elías Tisbita. ¿Cuál otro arrebatado hubo? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él resucitó y se fue a los aires. Felipe también, en Hechos de los Apóstoles, fue a predicarle al eunuco etíope. Después de predicarle el evangelio, lo bautizan al eunuco, y cuando sale del agua, ¡bum!, fue trasladado a otro lado Felipe. Luego el apóstol Pablo da testimonio, ¿no? Que dice que si algo tendría que jactarse, él era judío, fue instruido por Gamaliel. Aparte dice que pues empieza a compartir que fue llevado al tercer cielo, ¿no? Y allá se le dieron palabras inefables que es difícil de describir y traducir. Él fue arrebatado también y se le mostró todo eso que después nos lo reveló como misterio. Después de él, el apóstol Juan también vio el arrebatamiento de la iglesia. Sube acá, fue en espíritu y vio las almas de los escogidos de toda lengua, tribu y nación que fueron quitados de la tierra antes de que caiga la ira de Dios, ¿no? Entonces, durante toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, se habla del arrebatamiento de la iglesia, que es el evento que está a punto de acontecer. Es por eso que lo repetimos mucho, porque ¿qué es lo importante? Que nos pongamos a cuentas con Dios, que estemos en obediencia, que busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Dejar su mal camino, apartarse del mal y acercarse a Dios, ¿no? El infierno, ¿qué viene siendo? Son separados de Dios, el tormento eterno. Tenemos que estar en obediencia. Y el Señor Jesucristo en Mateo 24 y en Lucas dijo las señales de cuándo serán estas cosas. Era la destrucción del templo, y qué señal habrá de su venida, de la segunda venida, y de qué más, y del fin de la iglesia, que es el arrebatamiento, ¿no? ¿Y de qué nos habló? Como repaso nuevamente, habló el Señor Jesucristo. Creo que ya habló el Señor Jesucristo que cuál era la señal más fuerte, que Israel iba a regresar como nación, que se iba a fundar como nación, y que no iba a pasar de esa generación, de la generación de los que estuvieron en que se volvió a fundar Israel como nación. De esa generación no iba a pasar para que suceda el arrebatamiento. Y una generación dura
entre 70 a 80 años en los más robustos, dice los Salmos. Entonces, uniendo todo eso, nos da que ya estamos en tiempo extra. 2028 acaba la generación de la higuera que reverdeció, de Israel que regresó como nación. Es por eso que estamos en alerta máxima. Suena tal vez aburrido para los que ya lo escuchamos, pero para otros nos sirve de repaso, para muchos no perder la fe y estar alertas. Se están dando los terremotos en diferentes lugares, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Hasta en Tikul está temblando, no sé si sabían, está empezando a temblar en Yucatán, que nunca había temblado en Yucatán, ¿no? Nunca, imagínense, qué mayor señal que esa, ¿no? Que ya hay temblor en lugares donde nunca había temblado, ¿no? Estamos a tiempo, hermanos, el tiempo avanza, y quieras o no, cada día estamos más cerca del zarpazo o el arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios, no bajen la guardia, eso que quiere decir el día de hoy nuestro Señor Jesucristo. Señales hay a diario, checas las noticias, ¿no? Todos tenemos acceso a noticias en tiempo real gracias a los celulares. Temblor en Tikul el viernes de 4 en escala Richter. Sismo en Japón de 6.7 también el viernes. Inundaciones en Indonesia, dejó más de 985 muertos. Inundaciones en Israel, inundaciones en Gaza, ¿no? Se inundaron los túneles donde estaban escondidos los terroristas. El mismo Dios tomó venganza, ¿no? De las atrocidades que hicieron estos terroristas, y cada día hay más señales, hay muchas noticias, mucha información que dar, y parte de las señales ya lo hemos visto. Mateo 24:7 y Lucas 21:11 habla de terremotos en diferentes lugares. Yo hoy les quiero compartir rapidito el ejemplo de Josafat. Josafat era un rey en Israel, fue el hijo de Asa, que fue un rey también, que siguió los mandamientos del Señor. Ya le he dicho antes, cuando tú lees el libro de Reyes y Crónicas, hay dos cosas que prevalecen. Unos que vivieron para agradar a Dios y otros hacían lo contrario. No vivían para agradar a Dios y obviamente morían de manera catastrófica, les iba mal, ¿no? Y les caía maldición. Josafat fue un rey que sí vivió conforme a la voluntad de Dios, pero ¿qué pasó? Como a mediados de su reinado, ayudó a un rey que era perverso, que era Acab. Acab fue famoso por Jezabel, ¿no? Fue en la misma época de Elías, Tisbita y todo eso. ¿Y qué pasó? Les mandó Dios un vidente. En esas épocas había más los videntes de Dios, que Dios les daba palabra, revelación, y le decían lo que les iba a suceder, ¿no? Directamente hablaba Dios con los videntes y los videntes con los reyes y el pueblo. ¿Y qué le dijo? Le dijo esto, el vidente le reclamó de parte de Dios por haber apoyado a Acab, que era un hombre impío. Sin embargo, podemos ver que hayan en él buenas cosas, le dice, porque quitó imágenes de Acera, ¿no? Que era una reina pagana, ¿no? Era una diosa pagana, como lo equivalente a, pues suena fuerte, a la Virgen, ¿no? María, ¿no? Que eso el sincretismo hizo Constantino, pero él quitó las imágenes de Acera y dispuso su corazón para buscar a Dios. Eso está en 2 de Crónicas 19:3. ¿Qué más hizo Josafat? En el versículo 4 de allá, 2 de Crónicas 19. ¿Qué hizo Josafat? Condujo al pueblo al Señor Dios de sus padres. A eso somos llamados nosotros, los creyentes, hermanos. Somos reyes y sacerdotes, amén, de nuestros hogares primeramente. Es nuestro deber inculcar en los caminos del Señor a nuestros hijos y a todo aquel que se toque con nosotros. Y podemos ver esto, que eso hizo Josafat, condujo al pueblo al Señor Dios. Versículo 6, podemos ver, puso jueces, ¿no? O gobernadores, podría ser, si es el presidente de la república, eso equivaldría ahorita, que pongas a gobernadores
en cada estado, pero les advirtió a estos jueces que lo que hacen no lo hacen de parte de los hombres, sino de parte de Dios. Nosotros somos representantes en la actualidad, somos embajadores de Cristo, hermanos. Debemos de seguir este ejemplo y todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:22, esmérate en seguir la justicia. Amén. Amén. Huye de las pasiones juveniles, le advertía Pablo a Timoteo, ¿no? Y de la misma manera, Josafat le advertía a los jueces que vivan para agradar a Dios y no a los hombres. Versículo 7 de allá mismo, en 2 de Crónicas 19, sea pues con ustedes el temor del Señor. Amén. ¿Qué es el temor del Señor? En Proverbios está apartarse del mal. Ese es el temor al Señor. ¿Y qué les dice Josafat? Sea pues con ustedes el temor del Señor nuestro Dios. Mira lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho o corrupción, ¿no? Sería otra traducción. En Romanos 2:11 dice lo mismo, no hay acepción de personas. ¿Por qué coincide? Porque ellos leían lo que equivale al Antiguo Testamento, ¿no? Y lo seguían predicando. No hay acepción de personas, Romanos 2:11. En el versículo 13, ¿qué nos dice? En resumen, los hacedores son los justos. Aquellos que son hacedores de la palabra son los que hacen justicia. Y eso le pedía Josafat a los jueces. Allá mismo, 2 de Crónicas, versículo 19, capítulo 19, versículo 9 ahora, dice, puso sacerdotes y levitas y les dijo que igual se conduzcan en el temor del Señor, con verdad y con corazón íntegro. Estamos repasando el ejemplo de Josafat para que lo sigamos. Versículo 10, a los hermanos les amonestaréis que no pequen, decía Josafat. Qué sabiduría tenía, ¿no? Equivale a lo que hacen los predicadores hoy en día. Nosotros amonestamos y exhortamos a los hermanos a que dejen de pecar, que se arrepientan de su mal camino. Y eso mismo ya lo estaba comprendiendo Josafat, seguramente porque también su padre se lo inculcó. Su padre Asa también era alguien que amaba al Señor Dios, ¿no? Entonces, tenemos que amonestar a los que andan en pecado contra Jesús para que no venga ira sobre las personas que están en desobediencia y sobre sus hermanos. Haciendo así no pecaréis, decía Josafat. En el versículo 11 dice, esforzaos pues para hacer lo que le agrada a Dios, y Jesús o el Señor estará con el bueno, con el hacedor de la justicia. Con él va a estar siempre el Señor. ¿Qué hizo Josafat, hermanos, cuando tuvo temor? Porque vinieron contra él los hijos de Moab y los hijos de Amón. ¿Y qué te valdría en la actualidad cuando viene alguna tribulación, alguna angustia, por alguna situación que estés padeciendo? ¿Qué debemos de hacer? Vamos a ver qué hizo Josafat cuando lo empezaron a atacar por los moabitas y por los amonitas. Eso está en 2 de Crónicas 23. Vean qué hermoso, hermanos, qué ejemplo vemos en Josafat. Humilló su rostro para consultar al Señor, 2 de Crónicas 23, e hizo pregonar ayuno a todo el pueblo de Judá. Humilló su rostro. Versículo 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor. Equivaldría ahorita que tú ayunes, te humilles tu rostro, te postres al Señor. Y también dice, de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jesús o al Señor. Lo que hace un líder verdadero es llevar a los pies de Cristo a todo aquel que oye, ¿no? Y reprender de los pecados a los hermanos, como aquí vemos en Josafat, que ya comprendía el temor al Señor. Allá mismo en versículo 9, 2 de Crónicas 29,
Dice, ellos entendieron que clamarían a Él a causa de sus tribulaciones, y Él los oiría y los salvaría. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Ellos ya comprendían que lo mejor ante cualquier tribulación es clamar al Señor, nuestro Dios. Y como ayer predicó el pastor Beto, todos tenemos acceso al trono de la gracia gracias al sacrificio bendito y perfecto de Jesucristo. El mismo hermano compartió que un niño allá en Chiapas, un niño se postró y oró por su abuelito que acababa de tener un accidente. El Señor escuchó y fue sanado. No necesitó llamar a alguien que vaya a orar exclusivamente a Él. Cualquiera tiene acceso al trono de la gracia. Si alguien te dice lo contrario, miente, hermano y hermana. Cualquiera que se humille, se ponga cuentas con Dios, esté en obediencia, tiene acceso al trono de la gracia. Porque su sacrificio fue suficiente. Y esto lo entendieron y comprendieron que si clamaban, Él oirá y los salvará. Amén. Allá mismo en el versículo 12 dice, reconocen que lo mejor para hacer ante la tribulación es poner los ojos en Dios. ¿Y qué nos dice el Nuevo Testamento? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Segunda de Crónicas 20:12. Nos brincamos al versículo 15 de allá mismo. Segunda de Crónicas 20:15. El profeta, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, les dijo, no teman ni se os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque los estaban atacando por los moabitas y los amonitas. Que no se amedrenten por esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. De la misma manera, tus batallas son de Dios. Déjale, como dice por allá, el timón a Dios. Amén. Y en el versículo 17, paraos y estad quietos y ved la salvación de Jesús con ustedes. Salid contra ellos y el Señor estará con ustedes. Así que, hermano y hermana, no temas ante cualquier adversidad, ante cualquier temor que te quiera meter el enemigo en tu mente. Dios te va a dar la victoria, Dios tiene el control. Lo único que tienes que hacer es humillarte a Él en lo secreto, postrarte, ponerte de rodillas a Él, clamarle con un espíritu quebrantado y con honestidad y humildad, reconociendo que no es con tus fuerzas, sino con las fuerzas del Señor Jesucristo. Amén. Él está por delante en su ejército, que somos todos los creyentes. Amén. Amén. Versículo 18. Entonces, Josafat, después de todo esto que acabamos de repasar, se inclinó rostro a tierra, hermanos, voy a ejemplificarlo. Inclinarse y poner rostro a tierra es tu frente, que así se debe orar, ¿no? Según muchos, en humillaciones así. Amén. Entonces comprendió todo eso Josafat, se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y lo adoraron. Ellos todavía no tenían la revelación del nombre, sobre todo nombre, por eso le llamaban Yahweh, Jehová, pero nosotros ya tenemos el nombre, ¿no? Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la palabra de Dios. Sabemos que es Jesucristo. Por eso a veces, si ven que estoy leyendo y en lugar de decir Jehová, digo Jesús, es porque ya sabemos el nombre.